Un hecho sin precedentes sacudió la noche del 5 de abril de 2024 que pone las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador en una encrucijada. La paz de la Embajada de México en Quito se vio interrumpida por la repentina llegada de un grupo de agentes armados ecuatorianos que irrumpieron en la sede diplomática con un claro objetivo: detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien se encontraba refugiado en el lugar desde diciembre pasado tras recibir asilo por parte del gobierno mexicano. El caos se apoderó del recinto diplomático cuando el personal de las Fuerzas Ecuatorianas de Seguridad, en una acción que fue calificada como barbarie por el personal de la embajada, escalaban paredes y vallas para acceder al interior. Testigos reportaron enfrentamientos físicos entre el personal de seguridad de la embajada y los agentes ecuatorianos, quienes lograron ingresar al edificio. La reacción del presidente López Obrador no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, denunció la irrupción armada en la embajada y ordenó la suspensión inmediata de las relaciones bilaterales entre México y Ecuador. Este desenlace marcó un punto de quiebre en la relación diplomática entre ambos países, dejando un futuro incierto y cargado de tensiones políticas y diplomáticas. La tensión aumentó aún más cuando se confirmó la detención de Jorge Glass en la operación policial. Aunque las autoridades ecuatorianas no se pronunciaron de inmediato sobre su arresto, fuentes cercanas a los acontecimientos confirmaron que el exvicepresidente fue trasladado a una unidad de la Fiscalía en Quito. Este dramático episodio ocurrió bajo el contexto de que el gobierno de Ecuador declarara persona non grata a la embajadora mexicana en Quito en respuesta a comentarios del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre un polémico asesinato político en Ecuador. La irrupción de los agentes militares en la Embajada de México por parte del gobierno ecuatoriano han sacudido a América Latina. Con ello, la figura de Jorge Glass emerge como el epicentro de una controversia entre Ecuador y México, así como las acciones que se tomaron en la Embajada de México en Ecuador. La historia de Jorge Glass es una trama marcada por la política y la corrupción. Como vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, Glass ocupó una posición de poder prominente. Sin embargo, su carrera se vio empañada por escándalos de soborno que lo llevaron a enfrentar acusaciones y condenas. Su caída comenzó en 2017, cuando fue sentenciado a 6 años de prisión por recibir sobornos de la empresa Odebrecht. Pero los problemas legales de Glass no terminaron ahí. En 2020, fue nuevamente condenado, esta vez por aceptar sobornos a cambio de contratos públicos durante su mandato. A pesar de haber sido puesto en libertad anticipada en 2022, las acusaciones de malversación de fondos públicos en su contra lo llevaron a buscar refugio en la Embajada mexicana en Quito. La detención de Jorge Glass desató una crisis diplomática sin precedentes en la región. Con México concediendo asilo político al exvicepresidente y Ecuador defendiendo su decisión de detenerlo, el futuro de las relaciones bilaterales entre ambos países queda envuelto en incertidumbre. Mientras tanto, el caso de Glass sirve como un recordatorio del poder y la corrupción que a menudo acechan en los pasillos del poder político. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el reciente asalto a la embajada mexicana en Quito ha dejado al descubierto una serie de indicios que apuntan hacia una posible persecución política contra Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, no tardó en expresar la profunda indignación de México ante este suceso. Tras revisar exhaustivamente los eventos que rodearon la detención de Glass, se encontraron evidencias que sugieren que su arresto podría estar motivado por razones políticas. En una reunión virtual de la CELAC, Bárcena compartió estas conclusiones, destacando la falta de justificación para el asalto a la embajada mexicana y la agresión al personal diplomático. Además, la canciller rechazó enfáticamente la afirmación del gobierno ecuatoriano de que Glass estaba planeando una fuga inminente, señalando que México siempre se ha apegado al derecho internacional y que no había motivos para proceder de manera violenta. Asimismo, recordó los numerosos casos en los que México ha otorgado asilo político a figuras destacadas de la región, subrayando su compromiso con los principios democráticos y los derechos humanos.
En medio de esta controversia, también se cuestionó la reacción de Ecuador ante las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre el asesinato del excandidato Fernando Villavicencio. Bárcena lamentó que Ecuador no haya optado por un diálogo constructivo para resolver sus diferencias con México, en lugar de recurrir a medidas drásticas que socavan la estabilidad regional. También hay que tomar en cuenta el contexto sobre la situación en la que el actual gobierno llegó al poder en Ecuador. Apenas en agosto del 2023 ocurrió el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador, lo que sacudió los cimientos de la democracia y la estabilidad del país ecuatoriano. Este trágico suceso, perpetrado por sicarios al finalizar un mitin político en Quito, ha generado un profundo sentimiento de indignación y consternación en toda la nación ecuatoriana. El impacto de este crimen va más allá de la pérdida de una vida valiosa. Revela una preocupante escalada de violencia política en el país que pone en peligro la integridad de los candidatos y socava la confianza en el sistema democrático. Ecuador se encuentra en una encrucijada, enfrentando el desafío de garantizar la seguridad de sus ciudadanos mientras preserva la legitimidad y la transparencia del proceso electoral. En medio de este panorama político incierto y desafiante, Ecuador se encuentra ante la inusual situación de tener a un presidente que ocupará el cargo por un periodo excepcionalmente corto de 1 año y 6 meses. Daniel Noboa, el joven líder elegido por el pueblo ecuatoriano, se enfrenta a la tarea monumental de gobernar en un momento de profunda crisis económica y social. La brevedad de su mandato plantea interrogantes inevitables sobre la efectividad y la utilidad de un gobierno de tan corta duración. ¿Qué puede lograr un presidente en un lapso tan breve? ¿Es posible implementar políticas significativas y abordar los desafíos estructurales que enfrenta el país en un periodo tan limitado? Tomando eso en cuenta y las pocas consecuencias políticas a largo plazo que el presidente actual Daniel Noboa pudiera tomar, parece que está dispuesto incluso a poner a Ecuador en una difícil situación diplomática. Incluso una de estas decisiones y relaciones tomadas fue con Laura Richardson, comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos. El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, ratificó acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos, lo cual genera preocupación y reflexión sobre la soberanía del país sudamericano. El retorno de Noboa desde Estados Unidos, donde se reunió con representantes de USAID, junto con la ratificación de estos acuerdos, plantea interrogantes sobre la independencia y autonomía de Ecuador en asuntos de seguridad y defensa. El hecho de que estos acuerdos hayan sido ratificados sin la aprobación de la Asamblea Nacional y bajo el argumento de que no involucran una alianza militar o bélica, plantea dudas sobre la transparencia y legitimidad del proceso. ¿Se están tomando decisiones que afectan la soberanía nacional sin el debido escrutinio y debate público? En última instancia, la ratificación de estos acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos por parte de Daniel Noboa representa un desafío a la soberanía de Ecuador y plantea la necesidad de un debate amplio y transparente sobre los límites y alcances de la cooperación internacional en materia de seguridad y defensa. Esto aunado ya a los problemas diplomáticos con México y Latinoamérica. Esto ha llevado a que la Cancillería ecuatoriana busque una salida y justificación de sus actos que implicaron la invasión de la embajada en México. Gabriela Sommerfeld, la canciller de Ecuador, se preparaba para enfrentar a los medios. Con gesto serio, se acercó al podio y comenzó explicando los motivos que llevaron a su país a tomar una decisión tan drástica. La decisión de allanar la embajada mexicana en Quito fue tomada ante un riesgo real de fuga inminente de un ciudadano requerido por la justicia, afirmó con firmeza. Sommerfeld recordó que Jorge Glass, el ex vicepresidente ecuatoriano, era un ciudadano condenado por corrupción, un delincuente que había buscado refugio en la embajada mexicana. Ningún delincuente puede ser considerado perseguido político, declaró, haciendo énfasis en la gravedad de los delitos que pesaban sobre Glass. La Cancillería ecuatoriana argumentaba que la Embajada de México había abusado de los privilegios diplomáticos al proteger a un criminal. Igualmente acusaron al presidente de México por hacer uso de su libertad de expresión.
acusando sin sentido alguno a la embajada y al presidente de México por los derechos y soberanía con los que cuentan, dejando así un antecedente de actos de violencia injustificada por parte de Ecuador y no buscar formas diplomáticas para llevar el caso. Estos actos sin duda dejan a Ecuador envuelto en una controversia diplomática de proporciones internacionales, mientras que en el país la sociedad dividía sus opiniones entre quienes apoyaban la decisión del gobierno y quienes la criticaban como un atropello a los derechos humanos. Políticamente, Ecuador ejerció una decisión que no le ayuda a afrontar los actos supuestamente cometidos por Jorge Glass, y conllevan a ver a Ecuador como una autoridad altamente dictatorial que no respeta la legalidad o los tratados internacionales con otros países. Por lo que México toma la decisión de romper y posponer las relaciones con Ecuador por las agresiones de las que fueron víctimas, esto hasta que se pueda ejercer las denuncias correspondientes en la Corte Internacional de Justicia, además desde Brasil hasta Cuba, pasando por Argentina y Chile y gran parte de América Latina se han pronunciado en solidaridad con México y han condenado la acción de Ecuador. Incluso Nicaragua, bajo el liderazgo de Daniel Ortega, ha roto todas las relaciones diplomáticas con Ecuador en un gesto contundente de apoyo a México. Las voces no solo provienen de América Latina, sino también de Europa y otras partes del mundo. Reino Unido, Canadá y la Unión Europea han expresado su preocupación y condena ante este incidente. En medio de este panorama, Estados Unidos también ha condenado el asalto a la embajada mexicana, lo que refleja la gravedad de la situación y el amplio rechazo internacional a las acciones de Ecuador. Actualmente el presidente López Obrador ha decidido no caer en provocaciones, mantener el país en paz y resolver el caso de manera diplomática. Estas acciones las toma para evitar que el caso sea usado mediáticamente o con fines publicitarios que puedan afectar la imagen de México o su estabilidad sociopolítica y económica. Con ello López Obrador lleva a cabo de manera firme la denuncia correspondiente a la Corte Internacional de Justicia, donde el proceso no participan abogados sino funcionarios diplomáticos. La Corte Internacional de Justicia, con sede en el Palacio de la Paz en La Haya, Países Bajos, es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Desempeña una doble misión: el arreglo de las controversias de orden jurídico entre los estados que les sean sometidas por estos y la emisión de dictámenes consultivos sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos de las Naciones Unidas. Ahora bien, aún politólogos y expertos en el tema se preguntan: ¿cuáles son los intereses de Ecuador de tratar de desestabilizar a México con estos actos? ¿Fue la inmadurez del actual presidente el llevar a cabo estos actos de violencia contra México? ¿Tuvo otro objetivo la invasión de Ecuador a la embajada ecuatoriana? Aunque estos actos no tienen mucho sentido, han afectado profundamente al pueblo ecuatoriano y sobre todo al pueblo de México. Recuerda que quedamos atentos a nueva información que pueda surgir de este y otros temas. Agradecemos que te suscribas a nuestro canal para más documentales y con gusto atenderemos tus comentarios de manera personal.